Saludos, hermanos que nos ven y nos siguen a través de su canal de la misericordia. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. En este programa, hermanos, vamos a traer un tema que ya nos lo habían pedido anteriormente en diversas ocasiones. Y estamos hablando del hecho de que ¿será que los católicos adoran imágenes? ¿Eso es cierto, que los católicos adoran imágenes? Pues muy bien, hermanos, este es el tema que vamos a traerle en el programa de hoy. Y nos acompaña en su programa nuestro queridísimo hermano Arnulfo, experto en este tema de adoración de las imágenes, que seguramente va a colaborar con ustedes y a contestar sus preguntas, ¿sí?, con relación a este asunto. ¿Cómo vamos, hermano Arnulfo? Bueno, muy bien, gracias a Dios que nos ha permitido venir hasta aquí y que bendiga a cada una de las familias que van a oír y ver el programa el día de hoy. Muy bien, hermano Arnulfo, entonces nos ponemos en presencia del Señor rápidamente porque creo que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, nos ilumines, nos des tu paz. Vamos a empezar el Adviento, Señor, y prepararnos para la Navidad. Ilumina a cada una de nuestras familias. Danos salud, Señor, y la tranquilidad para poder celebrar todos estos misterios del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos precisamente en ese nombre santo de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, ¿adoran los católicos las imágenes? ¿Será, como dicen algunos hermanos o muchos hermanos, sí, esperados, que nos señalan a nosotros, como dice la siguiente lámina, ¿verdad?, que los católicos son idólatras? Los católicos son idólatras porque adoran imágenes. Eso nos pone la lámina, señor director. ¿Eso será cierto? ¿Sí? ¿Será cierto que nosotros somos idólatras porque nosotros adoramos imágenes? Pues lamentablemente todos los hermanos separados nos acusan, y uno de los argumentos que emiten con relación a esto es el hecho de que se basan en citas del libro de Éxodos. Vamos a ver en qué citas se basan estos hermanos y si tienen o no tienen razón. Y usted, hermano católico, pues tome nota, porque esto es un tema de pan nuestro de cada día cuando conversamos con nuestros hermanos separados. En Éxodo 24, como vamos a ver en la lámina, nos dice: no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. Entonces, si usted le preguntan, hermano Arnulfo, y le ponen esta cita bíblica, ¿qué impresión le da a usted cuando le ponen esta cita bíblica, hermano Arnulfo? Quedamos como ahí como patinando, ¿no? Cuando nos ponen esta cita bíblica y nos dicen, ve, que Éxodo dice que ustedes adoran imágenes. Nos pone la lámina otra vez, señor director, para que el hermano Arnulfo la desarrolle, dé su impresión al respecto. Sí, es correcto, la Biblia es muy clara. Nosotros vemos al detalle y leemos, y es exacto. Nosotros no vamos a negar lo que nos está solicitando la Escritura en este pasaje de Éxodo 24. Sin embargo, la interpretación que se le da a esto es el gran problema y la divergencia que hay entre la mayoría de los grupos
que se han separado del catolicismo y a su vez ellos se han separado de ellos mismos, porque no hay que olvidar esto, grupos que han salido precisamente de subdivisiones entre ellos mismos, pero se van llevando un poquito de esto. No te harás imágenes de nada ni escultura alguna. Si lo vemos así, al detalle, sin ningún tipo de interpretación, por supuesto que es una prohibición. Nada más que no solamente es un versículo. La Biblia no estuvo dividida en versículos al principio, eso vino muchos siglos después, en donde participaron los católicos para hacer esta división. Entonces, al ir viendo más adelante los versículos, nos vamos dando cuenta de que sí nos está diciendo que hay una prohibición de hacer un tipo o tipos de esculturas, pero también nos está diciendo hacia qué apuntan eso, no necesariamente a las esculturas que vemos hoy en nuestros templos católicos, ya que hay grupos protestantes, sobre todo que están en Europa, y como están en Europa, no los conocemos, no los vemos en nuestras veredas, no los vemos que se suben a nuestros buses a predicarnos el Evangelio, y por lo tanto no sabemos que aquellos grupos que son protestantes y que no siguen la doctrina católica, pues ellos también tienen imágenes. Entonces esa es una gran dificultad, por lo tanto no puede ser una impresión de el primer texto, solamente tomarlo de que, mira, hay una prohibición y son los católicos los que no la cumplen, porque ni siquiera el mismo texto tampoco apunta en ese sentido. Sí, veamos entonces ahora Éxodo 25, que es el versículo que sigue a continuación. Sí, recuerden que en el versículo anterior, ¿verdad? Nos hablaba de que no harás ninguna escultura, ni ninguna imagen, ni de lo que hay arriba, ni de lo que hay abajo. Y miren lo que dice Éxodo 25, el versículo a continuación. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. Entonces resulta, hermanos, que cuando ustedes ven, verá, Éxodo 4 y Éxodo 5, que es lo que señalan nuestros hermanos separados o esperados, y cual como lo ha señalado el hermano Arnulfo, resulta que nos dicen que somos idólatras porque nosotros tenemos imágenes en nuestros templos, y no solamente tenemos imágenes, sino que nos arrodillamos ante ellas, oramos ante ellas. Por consiguiente, nosotros no estamos cumpliendo ni con Éxodo 4 ni con Éxodo 5, que nos dice que no te postrarás ante ellas. Entonces, eso es lo que al católico lo mueve a confusión, ¿cierto, hermanos, que nos están escuchando? ¿No? Cuando un protestante le cita Éxodo 4, Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 4 y versículo 5, nos deja a nosotros sin argumentos para contrarrestar esto si no conocemos de este asunto. Ahora, quedémonos hasta aquí con estos dos señalamientos o prohibiciones de Éxodo 20, capítulo 4 y capítulo 5. Y vamos ahora a avanzar con el hermano Arnulfo, ¿verdad? Que nos va a llevar a Éxodo, sí, pero el mismo capítulo 25, 15, 17, 19, Éxodo 25, 17, 19, y veamos qué es lo que nos dice esto, y si son o no las imágenes permitidas en lo que respecta al culto al Señor. Éxodo 25, 17 al 19 dice, también harás una tapa de oro puro, de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. En sus dos extremos forjarás a martillo 2 querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y los harás de tal que formen una sola pieza con la tapa. Ahí vemos algo. 5 capítulos atrás vimos prohibiciones. No hagas escultura. Vimos prohibiciones. No te postres ante ellas.
Sin embargo, va transcurriendo el tiempo de esa vivencia que tiene el pueblo de Israel, que acaba de salir de Egipto, acaba de salir de un mundo donde hay cualquier cantidad de estatuas, cualquier cantidad de dioses. Y sin embargo, se topan en el desierto y ahora reciben, por un lado, una prohibición de no hacer estatuas. Y por el otro, de que no se postren ante ella, no se arrodillen, de que no crean que esa estatua tiene algún tipo de poder. Y sin embargo, también reciben entonces otra orden, que haga estatuas. O no se hacen, o sí se hacen. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de la interpretación, porque es ahí donde radican todos estos problemas. Porque si nos vamos a lo que nos dijo exactamente Éxodo 20, entonces vamos a encontrar una contradicción. ¿Y acaso la Biblia se lleva a estos caminos de contradecirse? Claro que no. Pero el mismo sentido nos lo está diciendo, es no te las hagas ese tipo de estatua, pero refiriéndose a que las consideres un Dios. No en este caso de que te la hagas para que formen parte del culto y de toda la liturgia que se le va a dar a Dios. Entonces ahí es donde está la diferencia, porque ahora se van a hacer estatuas. Querubines, ¿qué son los querubines? Bueno, pues son ángeles, seres con forma humana que tienen alas. Eso es. ¿Y dónde la va a poner? En un lugar sumamente sagrado, un lugar sumamente para dar culto a Dios. Entonces no podemos caer en esto, porque la misma Biblia nos está dando un patrón de conducta de que el pueblo no debe hacérsela, es para que crean que eso es Dios. Entonces, aquellas mentes primitivas, si nos vamos a ubicar en el tiempo, estamos hablando de alrededor de unos 3.000 años atrás. Y estas mentes de hace 3.000 años atrás sabían perfectamente que esos querubines no eran Dios, no eran el Dios que los había sacado de la tiranía y de la esclavitud en Egipto. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a pensar que hoy día, nosotros con tanto adelanto tecnológico, vamos a pensar que una estatua de la Virgen o una estatua de Cristo crucificado o de algún santo, ¿cómo vamos a pensar que esa estatua es un Dios? No, es una estatua de un servidor de Dios, de alguien que está ahí dentro del culto y dentro del templo de Dios, pero que no es Dios. Esa es la gran diferencia. Si nos mantenemos en ese camino, vamos a ir por la correcta interpretación y enseñanza de la Biblia. Son estatuas que forman parte de ese grupo de ceremonias para la liturgia que se le da a Dios, pero que no son Dios. Si nos vamos en ese camino, no estamos contradiciendo, ni tampoco estamos cometiendo ningún tipo de falta en contra de la enseñanza bíblica. Sí. Si nos pone la siguiente lámina, señor director, entonces vamos a ver una imagen de el arca de la alianza, tal cual como se había leído, ¿verdad? Y pueden ustedes apreciar los dos ángeles con que se topan las alas. Entonces, si el Señor le había dicho a su pueblo escogido que no se hiciera imágenes y menos que las adorara, y lo más sagrado que tenía el pueblo escogido por Dios era justamente el arca de la alianza, que el mismo Señor había dicho cómo quería que le hicieran, como que la Biblia cae en contradicción, ¿no? Entonces veamos ahora qué nos dice Éxodo 26.1. Éxodo 26.1, ¿qué nos dice este texto? Para la construcción de la morada, refiriéndose al lugar donde iba a reposar el arca de la alianza, para la construcción de la morada emplearás 10 cortinados de lino fino reforzado de púrpura violeta, púrpura roja y carmesí, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Si nos pasa la siguiente lámina, señor director, pues aquí estamos hablando, podemos apreciar las figuras, el color, los querubines, todos en el cortinaje que el mismo Dios había ordenado. Entonces, hay contradicción. Resulta que no se debe adorar imágenes, pero el arca de la alianza tiene una imagen de querubines y las cortinas también tienen imágenes de querubines.
la Biblia se contradice. Pues nosotros sí tenemos claro, igual que nuestros hermanos protestantes o esperados, que la Biblia no se contradice, porque Dios no se contradice. Entonces, ahora nos han creado una gran confusión, ¿cierto, hermano? Muy bien, vamos a la pausa y cuando regresemos, entonces aclararemos este detalle y estaremos ya en capacidad de recibir sus llamadas. Ya volvemos, no se separen. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos hablando sobre el tema de si los católicos adoran imágenes o no adoran imágenes. Ya le hemos puesto los textos de Éxodo, el capítulo 20, en su versículo 4, 5, y Éxodo capítulo 26, y le hemos informado que el pueblo escogido por Dios pues tenía el arca de la alianza como el centro de adoración a Dios, y que este arca de la alianza tenía imágenes. Entonces ahora vamos a pedirle al señor director que nos ponga la siguiente lámina y vamos a develar entonces el misterio de esto. Ya habíamos señalado que Éxodo 4 dice: no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. Y después, a continuación, dice: no te postrarás en el 5 ante ellas, ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. Estos son los textos, hermanos, que los hermanos esperados le sacan a usted para sustentar el hecho de acusarnos de que somos nosotros idólatras porque estamos adorando las imágenes que están en la iglesia y todo lo demás. No deja la lámina, señor director, por favor. Pero veamos que esto no es más que el clásico hecho de textos sacados de contexto para crear confusión. Pero cuando usted lee Éxodo 20, versículos 3, 4 y 5, porque ellos no leen el versículo 3, se darán cuenta que todo comienza en el versículo 3, que dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ninguna escultura, no te postrarás ante ellos. Estamos hablando del hecho de que Dios le señaló a su pueblo que no tendrás otros dioses. Esto no es un asunto de imágenes, y ahí es donde viene la confusión, porque ellos solamente para poder sustentar su posición equivocada hablan de imagen en Éxodo 24 y que no le vas a rendir culto a las imágenes, pero es que el texto no se está refiriendo a imágenes, se está refiriendo al hecho de que no tendrás otros dioses delante de mí. Recuerden que Éxodo es de los primeros libros de la Biblia, cuando el pueblo, por eso se llama Éxodo, el pueblo de Dios estaba en el desierto, ¿no? Y enfrentándose a pueblos que eran perfectamente idólatras, que lo que les sobraban eran dioses o estatuas de dioses. Entonces, Dios quiso prevenir esto en su pueblo y por eso dictó esto en Éxodo, para que tuvieran clarito que Él es un Dios celoso, que no iba a tolerar que tuvieran otros dioses, ¿no? que no fuera Él. Entonces, Éxodo 3, 4 y 5 no se refiere a imágenes, hermanos. Esto es lo que tienen que tener ustedes presentes, porque los pueden confundir, y están ellos confundidos tratando entonces de desvirtuar lo que la Iglesia Cristiana Católica señala que es apegado a la Biblia, que justamente se la dio al mundo la Iglesia Cristiana Católica. Entonces veamos qué pasaba con el templo de Salomón, que en la siguiente lámina que el hermano Arnulfo les va a comentar. Sí, en el templo de Salomón se construyeron imágenes. Primera Reyes 6:23 dice: en el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno medía 5 metros de altura. Como vemos, desde el tiempo de Moisés, estando en el desierto, ya el pueblo escogido por Dios usaba en el culto
usaba imágenes de ángeles, bien decoradas, bien hechas, bien talladas, porque para Dios las cosas se hacen bien, y eran de oro. El oro significaba algo sumamente valioso. Entonces, para Dios las cosas se hacen que tengan valor. Las cortinas eran escogidas, un hilo especial, colores especiales. Y los querubines que ahí se bordaban estaban bien hechos, porque para Dios las cosas se hacen bien hechas. Pasaron más de 200 años y ahora aparece Salomón. ¿Y qué pasa cuando Dios le pide que haga una casa al rey David? Las cosas se van a hacer bien. Y en ese hacer bien, entre todas las cosas que se tienen que hacer bien, debían haber imágenes. Pero entonces, si nos vamos al Éxodo, que fue dado llevando la secuencia, ¿no? Lo que el pueblo tenía y por lo que había peleado durante 200 años con otros pueblos en el desierto, habían hecho guerras. El pueblo de Israel hacía guerra con otros pueblos porque tenían estatuas. Sin embargo, esos pueblos idólatras veían que el pueblo de Israel llevaba en procesión un arca de la alianza con estatuas. Entonces, ¿esos pueblos qué dirían? A nosotros nos critican y nos hacen la guerra porque tenemos estatuas, pero sin embargo, ese pueblo escogido por el Dios de Moisés sí puede tener estatuas. Pues bien, habían pasado esos 200 años aproximadamente y ahora en el templo de Salomón se hacen estatuas de 5 metros de alto, también de oro, bien diseñadas, y se ponen en el lugar más santo del templo, el lugar santísimo. No se pone en cualquier lugar. Y dentro de ese lugar santísimo también estaba el arca de la alianza. Entonces, ¿qué hay en el templo de Salomón? Dentro del templo, para dar culto a Dios, ¿qué hay? Hay estatuas. ¿Acaso creía el pueblo escogido por Dios o el mismo rey Salomón? ¿Acaso creía que esas estatuas eran Dios? Pues claro que no. Porque el pueblo estaba clarito de que esas estatuas eran servidores de Dios y de que esas estatuas pertenecían o significaban los servidores de Dios. Sí, tenemos una llamada. Adelante, hermano o hermana. Perdón, parece que se cayó la llamada. Bien, recuerden, hermanos, que ya pueden comenzar a llamarnos al 375-2100. 375-2100. En la siguiente lámina, pues el hermano Arnulfo va a seguir explicando lo del templo de Salomón. Nos las pone, señor director, por favor. En todas nuestras Biblias, ya sean católicas o de los hermanos que siendo cristianos no están en comunión con la Iglesia Católica, podemos leer los textos de esos que estamos hablando. 1 Reyes 6:23, 1 Reyes 6:29. Y ahí se podrá apreciar que dentro del templo de Salomón habían imágenes sumamente gigantescas. Y yo estoy seguro que en ningún templo católico hoy día hay imágenes de estas dimensiones. Y sin embargo, ese pueblo, o lo que leemos en la Biblia del pueblo de Dios, nadie considera de que son idólatras, a pesar de que tenían imágenes que tenían pies y no caminaban, manos y no agarraban, ojos y no veían, alas y no volaban. Y sin embargo a nosotros, los católicos, nos acusan con todo tipo de insultos, rayándose en este tipo de ofensa, cuando no es así. Si hoy día hay estatuas en los templos católicos, es con el mismo sentido que las hubo en el tabernáculo que tenía Moisés en el desierto y con el mismo sentido que las tenía el rey Salomón y todo el pueblo que iba a orar en ese templo que hizo en ese momento y que la Biblia nos dice. La Biblia no esconde nada. La Biblia dice que en los lugares de culto para Dios se pueden tener imágenes y no hay ningún problema porque no hay ninguna contradicción a lo que la misma Biblia enseña. Sí. En primera de Reyes, capítulo 6, versículos 29, siguiendo con lo del templo del rey Salomón, nos dice, alrededor de todos los muros ya quedamos de que habían querubines gigantes, ¿no?
alrededor de todos los muros de la casa hizo cincelar figuras de querubines, de palmeras y pimpollos, tanto en el interior como en el exterior del lugar santísimo, que era donde se guardaba el arca de la alianza. Entonces resulta que sí había imágenes en el templo que el rey Salomón le hizo a Dios. ¿Y cómo Dios tomó este asunto? O sea, habrá increpado a Salomón por esto. Veamos entonces cuál fue la actitud de Dios con relación al templo de Salomón, con todas las imágenes que estaba dentro. En Primera de Reyes, ¿sí?, en el capítulo 9, versículo 3, escuchen con atención la respuesta de Dios ante la construcción del templo que había hecho Salomón. Salomón le oró a Dios y el Señor le contestó: he oído tu oración y la súplica que has pronunciado en mi presencia. Yo he consagrado esta casa que tú has edificado a fin de poner allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Entonces, hermanos, resulta que el templo de Salomón no solamente tenía figuras de querubines normales, sino que tenía figuras de querubines de 5 metros aproximadamente de alto. Tenía el arca de la alianza, y además de eso, sí, el cortinaje estaba lleno de imágenes. Entonces, esto confirma lo que hemos nosotros hablado de Éxodo capítulo 20 en sus versículos 3, 4 y 5, que el problema no son las imágenes, el problema es la adoración de Dios. Y ahora con el hermano Arnulfo nos vamos a ir al libro de Números, donde también hay otro ejemplo muy clásico de imágenes. Leemos en Número 21 del 8 al 9, y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre una asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Un texto sumamente clásico. Está el pueblo en el desierto, y el pueblo, a pesar de haber sido liberado del yugo y de la esclavitud en Egipto, empezaba a protestar por todo. Muchas cosas protestaba. Que era mejor que se hubieran quedado en Egipto, que allá estaban pasando trabajo, estaban aguantando hambre, etcétera, etcétera. Muy bien, el Señor, en medio de esto, para escarmentarlos, envía estas serpientes muy venenosas, y el pueblo era afectado, ¿no? Ellos, sabiendo de que Dios no los iba a abandonar, van donde Moisés y le dice que intercediera para que enviara una cura, una solución ante ese mal. Y la solución que le da Dios es que construya y fabrique una estatua. Y mire, note esto, de una serpiente, la forma que va a tener. Pues así Moisés lo hizo. Fueron, buscaron metal, lo fundieron, le dieron forma a la serpiente, la pusieron en un palo, un asta. Imagínense el poderoso milagro que Dios hizo a través de esta estatua. Solamente el pueblo tenía que mirarla, y el veneno que estaba circulando por la sangre de aquel que una serpiente venenosa lo había mordido, inmediatamente se curaba. O sea que hasta con una imagen y de la forma o con forma de serpiente. Recordemos que la serpiente no era muy bien vista en esos poblados allá y en tiempos de Moisés, ya que representaba el mal. Sin embargo, así Dios utilizó una estatua para hacer milagros, porque el poder de Dios se manifiesta en renglones torcidos. Ahí escribe Dios en una manera recta. Dios va a hacer milagros de cualquier manera, hasta usando algo que aparentemente es malo.
Digo aparentemente porque esa no es la intención de Éxodo 24. Dios va a hacer siempre su voluntad a favor del pueblo, a favor de todos aquellos que lo siguen, porque Dios está ahí para ayudarnos en todo momento. Muy bien, hermanos, entonces ya le hemos traído textos bíblicos donde el Señor mismo ordena la confección de imágenes. Y este ejemplo que acabamos de pasar de Moisés, ¿verdad? Y la serpiente amarrada a un asta alta para que todos pudieran verlos y de esa manera salvarse de la mordedura de serpientes ya vivas, reales, no en imagen, pues es un ejemplo de ellos. Y todo esto confirma el hecho de que no estamos ante el problema de imágenes, sino de adoración a Dios, que es una cosa totalmente diferente. Vamos a hacer una segunda pausa. Les recordamos el número de nuestro programa para que puedan llamar, dar su opinión y participar de este interesante tema que hemos preparado en este programa. Ya regresamos. Estamos ya de regreso, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Estamos conversando sobre si los católicos adoran imágenes o no. Y ya le hemos puesto los textos que utilizan nuestros hermanos esperados para acusarnos de esto y hemos demostrado que no es más que textos sacados de contextos para confundir. Recuerden llamarnos al 375-2100, 375-2100, para que participen con nosotros en su programa católico Defiende tu Fe. En la siguiente lámina vamos a ver ahora otra situación que es también muy particular. Llevar una cruz colgada del cuello es idolatría. Estamos nosotros cometiendo una idolatría si hacemos eso o no lo hacemos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Con relación a llevar una cruz colgada del cuello con todo lo que nosotros le hemos dicho. ¿Qué piensa el hermano Arnulfo con relación de este asunto? Sí, como dije al inicio, los hermanos protestantes que quedaron en Europa, estos hermanos como los luteranos, por ejemplo, ellos se separaron de la Iglesia Católica, pero ellos mantienen todos sus templos con estatuas de la Virgen, de santos y de ángeles. Ellos también utilizan la cruz. Sí, disculpe, hermano Arnulfo, tenemos una llamada. Adelante, hermano, hermana. Adelante. La católica pienso que nosotros estamos claritos, ¿ves? Y ellos también están claritos, los que, como quien dice, nos acusan y se creen los más perfectos, pero debemos ser más celosos, yo le diría a esos hermanos, en velar por saber conducir la familia en los valores de las leyes que son la Constitución de nosotros es muy bonita, si nos rigiéramos por las leyes de Dios, en verdad, por los mandamientos y la Constitución nacional, yo creo que aquí no hubiese problema. Y en vez de tirar una piedra, debemos de ¿cómo se dice? Ver cómo estamos por dentro, o las actuaciones, porque para Dios yo creo que lo que más le importa son las actuaciones de nosotros. Gracias, hermana, por su participación. Entonces nos comentaba el hermano Arnulfo sobre si llevar una cruz al cuello es señal de idolatría. Sí, decía pues de que nuestros hermanos que quedaron allá en Europa, los luteranos, también los anglicanos y otros más, ellos mantuvieron muchas cosas católicas y ellos saben perfectamente que tener o usar imágenes en los templos o ir en procesión con ellas, eso no tiene que ver nada con idolatría. Saben perfectamente, porque eso solamente es que
expresar ante el pueblo para que todo el mundo vea la manifestación de la fe, de lo que nosotros estamos promocionando, pregonando y predicando como cristianos. ¿Sí? Una procesión, igual que como el pueblo de Israel llevaba en procesión el Arca de la Alianza. Eso no tiene que ver nada con idolatría. Y si nos vamos a la misma doctrina católica, ahí nosotros nunca vamos a ver una invitación de que la iglesia nos exija de que tenemos que idolatrar imágenes. Eso más que todo lo dicen es aquellos que están fuera de la iglesia, no la misma iglesia en sí. Entonces, la cruz es el símbolo por antonomasia que utilizan casi todos los cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes y muchos de nuestros hermanos que se han ido subdividiendo acá en América, porque acá en América entonces hay otro fenómeno. Un pastor se disgusta con otro pastor, se aparta y forma una nueva iglesia y así consecutivamente, y por eso hoy día hay más de 40,000 grupos diferentes que se consideran iglesia y que tienen la verdad plena. Y también ellos utilizan el símbolo de la cruz y ninguno de ellos jamás han dicho de que es idolatría, salvo el caso creo que de los testigos de Jehová son los únicos que ellos no es que la consideran idolatría, sino que simplemente la eliminaron de su doctrina y de ahí todos los demás, pero nadie dice que es una idolatría. Sin embargo, hay algunos que toman una actitud muy digamos, fanatizada, y cuando ya no encuentran argumentos para atacar al catolicismo, entonces es cuando resucitan ese argumento y señalan de que si tú tienes una cruz, un crucifijo, entonces te señalan de que es idolatría. Pero de por sí casi no utilizan ese argumento, salvo el caso cuando ya no les queda argumento y lo sacan para atacarnos. Sí. En ese sentido también, hermanos, recuerdo en una ocasión un pastor que estaba hablando sobre el tema de idolatría por parte de los católicos y resulta que el pastor en la solapa de su saco tenía una cruz. Entonces, si aquello es idolatría, pues esto también es idolatría, de acuerdo al punto de vista de ellos, pero de hecho no lo es. Hermano, usted, como todos nosotros, cargue su cruz en el cuello como una señal, ¿verdad?, de respeto a Dios. Tenemos una llamada. Adelante, hermana. Buenos días. Buenos días, hermana. Quisiera saber la diferencia, porque ahorita están hablando de la idolatría, las imágenes, pero si me podría dar las diferencias entre lo que es la veneración, devoción y adoración. Gracias. Sí, gracias. ¿Cómo no, hermana? Usted se ve que está sintonizada con nosotros. En la siguiente lámina, pues le vamos a responder esto. El detalle está en que Éxodo prohíbe adorar otros dioses que no sea el Dios único y verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir adorar? Adorar es reconocer a Dios como creador y salvador, Señor y dueño de todo lo que existe. Es reconocer en él respeto y la sumisión absoluta la nada de la criatura, que solo existe por el Creador. Es decir, nosotros adorando a Dios reconocemos que Él es único, que Él es el Creador, que Él es el Salvador y que nosotros somos su criatura y somos nada sin Él. Esto es adorar. Si usted, en vez de adorar a Dios, adora otras cosas, ¿verdad?, como en estos tiempos de ahora tantas cosas, el dinero, la televisión, la moda, etcétera, 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 y usted abandona a Dios, entonces ya eso sí es idolatría. En cambio, los católicos veneramos las imágenes. ¿Y qué es venerar? Venerar es el honor que se le da a algo o a alguien en virtud de su unión con Dios. Nosotros veneramos a la Virgen María en virtud de que no solamente es la Madre de Dios, sino que estuvo unida a su Hijo a lo largo de toda su vida. Veneramos a los santos, ¿verdad?, en virtud de la unión de ellos a lo largo de su vida en la tierra con Dios, porque son ejemplos para nosotros.
en ninguna manera reemplazamos a la Virgen María, como también nos acusan, ¿verdad?, por Dios, o elevamos a la Virgen María a la altura de Dios. Ninguna de esas. A Dios solo la adoración. A la Virgen María y a los santos, veneración. Así que por consiguiente, si usted carga una cruz en el cuello, usted está venerando al Señor. Y otro detalle importante lo planteamos en la siguiente lámina, señor director, si nos la pone. Arrodillarse ante imágenes es adorarlas. O sea, si usted se arrodilla ante el Papa, ¿sí?, usted está adorando al Papa. Veamos, Josué y el pueblo de Israel estaba pasando por situaciones difíciles, y entonces, ¿qué decidió Josué con los ancianos? Pues decidió arrodillarse o postrarse todo el día ante el arca de la alianza, que era la señal que tenían ellos de Dios como centro de Él mismo. Dice el texto de Josué 7, versículo 6, Josué desgarró sus vestiduras y se postró hasta la tarde delante del arca del Señor, con el rostro en tierra. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. La respuesta de Dios fue decirle que lo estaba escuchando. La respuesta de Dios no fue decirle, tú estás adorando al arca de la alianza y has dejado de adorarme a mí. No, porque ellos veneraban el arca de la alianza porque sabían que eso era señal de Dios, porque Dios mandó a hacerla tal cual como ellos lo habían hecho. Entonces no estaban adorando a la imagen. Y el Señor los escuchó, ¿verdad?, y los sacó adelante. Por consiguiente, cuando nosotros los católicos nos arrodillamos ante una imagen, ¿estamos venerando la imagen? No, estamos venerando a la Virgen, venerando a los santos, porque nosotros sabemos perfectamente que esas imágenes ni son la Virgen, ni es la Virgen, pero ni son los santos. Pero sí son una representación de ellos a través de la cual nos conduce, ¿verdad?, a la Virgen, a los santos, a Dios. Veamos entonces qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica con relación a este asunto. Sí, como dije hace un rato, la Iglesia en ningún momento nos ha dicho a nosotros que tenemos que adorar imágenes, sino que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2132, nos dice que el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Yo recuerdo hace algunos años atrás, nos contaba un apologista que él estaba en una casa de una familia que era cristiana, no católica, y le empezaron a decir a él que él adoraba imágenes. Y él sacó una imagen de la Virgen María que tenía y vino y la rompió. Y le dijo, mira, yo no adoro esta imagen. Y le dijo, ahí tienes en la pared la foto de tu hija, rómpela. Y esta persona le dijo, no, yo no puedo romper esa imagen, esa es mi hija. Entonces el católico le dijo, entonces tú adoras a tu hija. Y esta señora le dijo, no, yo no la adoro, simplemente que esa es mi hija, que esa es la foto de graduación. Entonces el católico le dijo, eso es venerar. Eso que tú estás haciendo es venerar. Entonces sí me entiendes lo que yo te estoy diciendo cuando yo venero a la Virgen o venero a los santos. Entonces en este rejuego de palabras y de actitudes es donde muchas personas ya están confundidas y tratan de confundir a nosotros, y la Iglesia, como vimos, nos los dice. No va dirigida hacia la estatua en sí como una realidad. Y el pueblo que hizo Josué y los demás, vemos cómo lo hicieron, veneración. Y eso es lo que nos enseña la Iglesia para el bien de todos, y que no estamos cometiendo ninguna falta en contra de lo enseñado en la palabra de Dios. Muy bien, entonces, hermanos, queda claro que la Iglesia no mandata adorar imágenes, sino venerarlas.
y que a través de esas imágenes que nosotros estamos contemplando, ¿verdad? Nosotros estamos recordando, ¿sí?, lo que es Dios, lo que es la Virgen, lo que son los santos. Usted arrodíllese porque usted no está cometiendo ningún pecado, ¿no?, al arrodillarse ante una imagen cuando usted está conversando con Dios, ¿verdad? Cuando usted está orando, ¿sí?, a Dios, está usted orando a alguno de los santos. Tenemos una llamada. Adelante, hermano o hermana. ¿Aló? Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Adelante, hermana. Buenos días. Adelante, hermana. Sí, Le escuchamos. sí, mire, primero que nada para felicitarlos por el programa porque es muy enriquecedor para nosotros los cristianos católicos. Y quiero primeramente hacer una pregunta porque creo que tengo una duda y ustedes me la dirán. Adelante. La Biblia de los hermanos protestantes, de los evangélicos, es igual a la nuestra, porque tengo entendido que hay cosas que ellos proclaman o dicen o tratan de enseñar a decirnos a nosotros los católicos como si ellos tuvieran la verdad, como quien dice, la verdad, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta. Lo segundo, mire que yo tengo entendido que a ellos les cuesta trabajo perdonar, y eso es lo primero que nuestro Padre Dios pide, y Jesús nos pide que el perdón, y a esos hermanos conozco a ciertos que como que les cuesta perdonar, ¿verdad? Y eso no es de Dios. Y lo tercero es que todo esto es como para que me aclaren un poquito, que Martín Lutero, él no dejó de venerar a la Virgen. Yo tengo casualmente, que precisamente no lo tengo a mano, pero dejó un escrito donde él no dejó de venerar, y entonces quiere decir que él, que fue el causante de la separación del cristianismo, que se llevó tantas gente, tantas como que sectas ahí, ¿verdad? Él, sin embargo, no dejó de venerar a la Virgen María, y tengo entendido que creyó pues en su imagen y no la estaba en realidad adorando. Bueno, gracias. Muchas gracias, hermana, por su participación. A ver si las aclaraciones me ayudan, sí. ¿Verdad? Gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno. La primera de ellas, la Iglesia Cristiana Católica le dio al mundo la Biblia, ya lo hemos visto en otros programas. Los hermanos protestantes, según la denominación que sean o la iglesia que sean, han cambiado textos de la Biblia, por eso hay que tener mucho cuidado de que la Biblia, como ya le hemos señalado, en su primera página tiene que tener un sello, un imprimatur de alguna autoridad católica o alguna conferencia episcopal católica. Un cristiano que no perdona, pues no es cristiano, porque el Señor nos perdona a nosotros. Así que eso es importante, y es muy cierto lo que usted dice. Martín Lutero, el padre del protestantismo, jamás dejó de venerar a la Virgen María. Muy bien, hermanos, hemos llegado así al final de su programa católico Defiende tu Fe. Esperamos que nos hayan podido seguir el programa, por un lado, y por otra parte, tomado las anotaciones del caso para tener muy claro este asunto. Nos pueden seguir el próximo lunes a las 5 de la tarde. Es la repetición de este programa, y a lo largo de la semana. Igualmente nosotros les recordamos que todos los textos que nosotros utilizamos y las enseñanzas que aquí utilizamos también son sacadas de la Biblia de Jerusalén, el Catecismo de la Iglesia Católica y nuestros libros de texto que pueden ustedes obtener en las librerías católicas. Temas candentes de la Iglesia Católica, y aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, custodia de la fe. Nos pueden escribir si quieren que vayamos con ustedes a sus iglesias, a sus grupos,
de congregación a sempergaudens90@gmail.com, sempergaudens90@gmail.com, o a través de la red en Instagram @sempergaudens. Bien, hermano Arnulfo, entonces nos tenemos lamentablemente que despedir después de este interesante programa, y no nos queda más que decirle que tengan una semana siempre alegres en el Señor.